Buenas tardes. Es un privilegio para mí recibirle nuevamente en nuestro canal de YouTube Encuentros con el Señor. Definitivamente nos toca a cada uno de nosotros vivir tiempos muy extraños. Tiempos que no nos hubiéramos imaginado que viviríamos. Estoy convencido de que si hace 2 años o hace 20 meses nos hubieran dicho que estaríamos viviendo algo como lo que hemos vivido desde el mes de marzo del año pasado, al menos aquí en México, ninguno de nosotros se lo hubiera imaginado. Definitivamente, tenemos que sorprendernos de los tiempos que nos toca vivir. Todo lo que estamos experimentando a lo largo de esta pandemia es algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Cada uno de nosotros seguramente ha tenido diferentes pérdidas, ha vivido diferentes emociones, ha experimentado situaciones que nunca antes había experimentado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Dónde está Dios en situaciones como esta? Muchas personas han perdido la fe a lo largo de esta pandemia. Muchas iglesias han perdido gente a lo largo de esta pandemia. Y no porque hayan fallecido, sino porque se han rendido, porque su fe ha sido desafiada y ha perdido. Tenemos que preguntarnos, usted y yo, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? El año pasado, a través de este mismo canal, compartí un mensaje titulado ¿Está Dios también en cuarentena? Si no lo ha escuchado, quiero invitarle para que lo busque aquí en la lista de videos de nuestro canal de YouTube. Escúchelo, porque definitivamente, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aparente silencio y de ausencia de Dios, Dios está muy presente. Dios está hablándole a su mundo. Dios está hablándole a la gente. Es más, Dios está hablándole a usted. Yo no sé si usted ha sido testigo de las maravillas de Dios, no solo en este tiempo, a lo largo de su vida. ¿Ha visto usted maravillas a lo largo de su vida, maravillas que solo Dios puede hacer? Una de las cosas de la que estoy convencido es que en este tiempo de pandemia, Dios quiere fortalecer la fe de su pueblo. Y Dios quiere desafiar a aquellos que no le creen para que lo conozcan también. Dios quiere desafiar nuestra fe. Quiere desafiar lo que usted cree. Muchísima gente se dice cristiana, muchísima gente afirma tener fe en el Señor, pero su estilo de vida, la manera como está existiendo y sobreviviendo, no parece que sean personas que realmente están confiando y creyéndole a Dios. Nuestra fe está siendo desafiada. Nuestro Dios Todopoderoso aún hace milagros extraordinarios. Y mire, seguramente el silencio de Dios y su aparente ausencia están desafiando nuestra fe. Es en estos momentos, en los tiempos que nos toca vivir, que usted y yo necesitamos afirmar en qué creemos, en quién creemos y qué le creemos. Por eso me parece que este mensaje es un desafío muy grande para usted y para mí. Si usted es una persona que ya ha depositado su fe en Jesús, su fe está siendo desafiada. Si usted es una persona que aún no ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted necesita conocerlo y depositar su fe en Él. Dios está muy activo en este tiempo de pandemia. Nuestro Dios en el que creemos sigue siendo el mismo que leemos en la Biblia, el mismo que hace maravillas extraordinarias. Y es que esa es la pregunta que de pronto nos estamos haciendo. ¿Dios aún hace milagros? ¿Él todavía hace cosas extraordinarias? Hay quienes piensan que no. Hay quienes piensan que solamente en el pasado fue que Dios hizo estas maravillas. Y que lo hizo en la Biblia solamente para dar autenticidad a sus mensajeros y a su mensaje. Pero aún en la Biblia encontramos que Él hizo milagros maravillosos de manera individual, personal, no públicos. Si usted ha leído la Biblia, tal vez ha escuchado de ese hombre que perdió un hacha en el río y que Dios a través de su profeta la hizo flotar. Una maravilla de Dios, solo para que este hombre no se viera endeudado al perder esa hacha que no era suya. O de aquella mujer que se acercó a Jesús y que por atrás tocó su manto y que en ese momento fue sana de una hemorragia que la tenía por años, por décadas, azotada. Nadie lo vio, ella lo experimentó. Jesús, Dios, todavía hace milagros, todavía hace maravillas, y no de esas que todo el mundo está observando, sino maravillas que pasan en la vida de una persona que se atreve a depositar su fe en Él. Y es que déjeme decirle que de eso se trata el cristianismo de hoy y el cristianismo de siempre, de creer y confiar en un Dios que hace milagros.
El autor, llamado C.S. Lewis, escribió la siguiente frase: no trate de diluir el cristianismo. No se puede pretender que sea posible vivirlo si se deja fuera lo sobrenatural. Él dijo, el cristianismo es precisamente la única religión de la que no se puede separar lo milagroso. Y es que el cristianismo es depositar nuestra fe y caminar en alguien que es milagroso y que hace maravillas. ¿Está usted esperando milagros en este tiempo de pandemia? ¿Ha visto usted milagros? Es más, ¿ha sido usted instrumento para que Dios haga milagros? Este que quiero presentarle es un desafío de fe en los tiempos que nos tocó vivir. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, nos acercamos a tu poderosa presencia. Y sí, Señor, probablemente nos sentimos extrañados, confundidos contigo, porque has permitido todo lo que estamos viviendo. Porque de pronto pareciera que no estás participando, de pronto te sentimos ausente. Pareciera que no escuchas nuestra oración, que no resuelves esta situación. Y nos preguntamos, ¿dónde está el Dios que hace milagros? ¿Dónde está el Dios que hace maravillas? ¿Dónde está el Dios que tiene control de todo? En este domingo, por favor, fortalece nuestra fe. Desafíanos, Señor, pero que cada uno de los que está escuchando este mensaje se atreva a confiar en ti en los tiempos que nos toca vivir, en estos tiempos complicados de pandemia, que en lugar de que nuestra fe se debilite, sea fortalecida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los tiempos que nos tocó vivir. Y así titulado el mensaje de este día, porque son los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos extraños, tiempos complicados, tiempos en los que pareciera que Dios guarda silencio. Pero en los tiempos que nos tocó vivir, Dios sigue siendo el mismo hacedor de maravillas. Permítame leerle un salmo que es un tanto extraño precisamente porque el salmista está hablando en un momento donde el silencio de Dios se había prolongado, donde parecía que no se estaba manifestando. Pareciera que este salmo fue escrito en los tiempos que nos toca vivir. Déjeme leerle, Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Los tiempos que nos toca vivir. Definitivamente son tiempos complicados. Definitivamente son tiempos extraños y son tiempos peligrosos. Los tiempos que nos toca vivir. Y quiero invitarle para que hagamos un pequeño recorrido a lo largo de este salmo, pero sobre todo en los tiempos que nos toca vivir, para que tratemos de aumentar nuestra fe, para que pongamos nuestra confianza en el Señor, para que esperemos que el Dios que hace maravillas las siga haciendo delante de nuestros ojos y delante de los ojos del mundo, para que el mundo le conozca. Permítame iniciar esta reflexión pensando en que estos tiempos que nos toca vivir son tiempos malos para el cristianismo. Definitivamente,
Son tiempos malos para el cristianismo. Debemos ver la condición del cristianismo, o al menos del llamado cristianismo. Necesitamos ver la condición de la llamada iglesia en los tiempos modernos que estamos viviendo. Mire, hay dos polos entre la gente que dice que cree en Dios. En primer lugar, hay una fortaleza de incredulidad, aún entre los que nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del cristianismo quiere ver para creer. Necesita ver que Dios está obrando, necesita ver los milagros, necesita ver las maravillas, necesita ver a Dios de alguna manera. Y si no, le cuesta mucho trabajo creer. Y el otro polo es un libertinaje de sensacionalismo. Es decir, muchas personas que lo que quieren es sentir. Y entonces se les enseña que lo que les dice el corazón es lo que va a suceder. Y piensan que lo que tanto desean les será hecho, solo porque lo están deseando. Ese es un tipo de sensacionalismo en el que queremos involucrar a Dios. Si tú lo sientes, entonces Dios lo hará. Estos dos polos están entorpeciendo terriblemente el avance de la verdadera fe sobre el Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tanto la fortaleza de incredulidad como el libertinaje de sensacionalismo dejan fuera la soberanía de Dios. Estamos sacando a Dios de los tiempos que nos toca vivir y estamos fundamentándolo en lo que nosotros creemos o en lo que nosotros deseamos o sentimos. Y eso es un peligro grandísimo para la humanidad. ¿Por qué? Porque la única esperanza para el mundo la estamos dejando fuera. Permítame leerle en la Biblia un pasaje que se encuentra en Lucas 9:41, porque Jesús nos habla aquí de esa generación que no es capaz de creerle a Él, esa generación incrédula. Dice aquí la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Y os los he de soportar? Trae acá a tu hijo». Note por favor cómo en este pasaje Jesús llama generación incrédula y maligna a los que no creen en milagros. En esta situación había un hombre que llevó a su hijo endemoniado. Los discípulos no habían podido sacar el demonio. Y mucha gente estaba ahí rodeando, esperando ver el milagro. Y es aquí donde el Señor dice estas palabras: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con ustedes y los he de soportar?». Mucha gente incrédula, llamada cristiana, que realmente no cree en las promesas de Dios, que no cree en el poder de Dios, que no cree en el Dios hacedor de milagros, está llenando nuestras iglesias y está haciendo que mucha gente se esté burlando de nuestra fe, se esté burlando del cristianismo. Pero ahora veamos la contraparte. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, los versículos 1 al 4. 1 y 4, dice así: «Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo». Y dice el versículo 4, que Jesús dijo: «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás». Y dejándolos, se fue. Si usted lo nota en este otro pasaje, Jesús llama generación mala y adúltera a los que están enfocados en los milagros, en las señales, en las cosas extraordinarias. Porque es lo que estos hombres, los fariseos y los saduceos, estaban aquí pidiéndole al Señor, que les mostrara una señal del cielo. Contrario a la otra parte, donde el Señor llama generación incrédula y perversa a aquellos que no creen en los milagros. Pero en estos que creen y que estaban demandando que se hicieran y aparecieran esas señales a través de la persona de Jesús, el Señor les llama generación mala y adúltera. Aquí vemos los dos polos. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo? Usted es de las personas que por más que sucedan cosas y por más que lea la Biblia, no puede creer en el Señor si no ve algo extraordinario. ¿O es usted de los que es tan emocionalista que en todo ve señales y en todo ve prodigios y que depende su fe de estar viendo esas cosas o al menos de estar pensando que son realmente una obra de Dios? ¿Eso es lo que está moviendo su fe en los tiempos que nos toca vivir? ¿En qué polo se encuentra usted? Yo creo que cada uno de nosotros necesita clamar a Dios. Y es aquí donde entran las palabras iniciales que le leí hace un momento en el Salmo 77. Vuelvo a leerle los versículos del 1 al 5. Comienza el salmista: «Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo.
Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Este salmista estaba clamando a un Dios que había estado en silencio, que había estado ausente, pero él estaba confesando que él clamaba a Dios y a pesar del silencio seguía clamando a Dios y tenía la esperanza de que el Señor le escucharía. Y en medio de su angustia lo seguía buscando. Alzaba sus manos al Señor. No se rendía. Sabía que a pesar del silencio de Dios y a pesar de la aparente ausencia de Dios, Dios estaba ahí. Y no solamente estaba ahí, estaba observando y estaba escuchando. Y entonces el salmista, en medio de este silencio, en medio de los tiempos que le tocó vivir, él, dice el versículo 3, me acordaba de Dios. Me quejaba y desmayaba mi espíritu, pero estaba orando a Dios. Tal vez así nos sentimos usted y yo en los tiempos que nos toca vivir. Sentimos el silencio, sentimos la ausencia de Dios. Pero Dios está escuchando nuestro clamor. Tal vez nos sentimos abandonados y tal vez nos preguntamos por qué Dios permite que vivamos estas cosas. Dios está presente. Y estos tiempos que nos toca vivir son malos para el cristianismo, pero la pregunta importante en este punto ¿es un tiempo malo para usted? ¿Su fe se está desquebrajando? ¿Su cristianismo muestra que usted vive con dudas, vive con temores, vive con miedo? ¿Ha dejado de clamar a Dios? ¿Se está quejando delante de Dios? ¿O ya se rindió y ha determinado que Dios no está participando en su vida en los tiempos que nos toca vivir? Dios está presente. Dios está en control. Pero la pregunta es si usted lo cree. Si usted solamente está esperando la manifestación de Dios o usted ya está decepcionado o decepcionada. ¿Por qué? Porque no está viendo las maravillas. Los tiempos que vive el cristianismo hoy son malos. Malos tiempos para el cristianismo. Por nuestra culpa. Por la manera como estamos tratando de vivir nuestra fe. Este es el momento. Estos son los tiempos en los que usted y yo tenemos que enfrentarnos a la fe fundamentada solo en la palabra de Dios. No en las circunstancias que estamos viviendo, no en lo que los demás están afirmando, no en lo que usted y yo queremos ver, sino en lo que Dios nos afirma en su palabra. El problema que está viviendo el mundo en los tiempos que nos toca vivir es porque Dios realmente ha cambiado. ¿Es porque Dios realmente está ausente? ¿El problema de lo que vive el mundo está en Dios? ¿Dios tiene problemas y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Dios está imposibilitado para hacer algo en un mundo atacado por la pandemia? Tiempos malos para el cristianismo. Pero esto nos lleva al segundo punto. Tiempos para reflexionar. Los tiempos que nos toca vivir son tiempos para reflexionar. Para que usted y yo reflexionemos. ¿Y cuál es esa reflexión? Sí, seguramente viene a nuestra mente la pregunta, ¿dónde está el Dios todopoderoso, hacedor de milagros y maravillas? ¿Dónde está ese Dios que vemos en la Biblia que hizo cosas extraordinarias? O tal vez, usted y yo, pensamos que nos va a pasar como a los profetas de Baal. ¿Lo recuerda? En esa batalla contra Elías. Ellos estaban clamando a sus dioses. Dice que duraron horas, que hasta se estaban hiriendo y que les chorreaba la sangre. Y el Dios al que ellos clamaban, Baal, jamás les respondió. Tal vez eso es lo que usted y yo, o muchos en este tiempo, están temiendo. Que podamos confiar en Dios, que podamos estar clamando a Dios y que Él no nos escuche. Que Él realmente ni siquiera esté al tanto de nuestra problemática. Y tal vez incluso muchos están dudando de que Dios existe. Y se están alejando de la fe. Se están alejando de la palabra, se están alejando de la iglesia y obviamente están lejos de Dios, lejos del Dios Todopoderoso. Mire, si es cierto que estamos viendo, usted y yo, pocos milagros, no se debe a que Dios ya no tenga poder para hacerlos. Ni siquiera se debe a que Dios ya no los esté haciendo. De hecho,
si es cierto que estamos viendo pocos milagros, es porque nosotros no estamos creyéndole a Dios. Y es que es una realidad. La obra que Dios está haciendo cada menos es menos visible a los ojos de los demás. Porque Dios, aunque no ha cambiado, siempre ha dependido de la fe de su pueblo para realizar sus maravillas. Porque cuenta con nosotros, porque somos instrumentos de su poder. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué se están viendo menos maravillas? ¿Por qué estamos viendo menos manifestaciones del poder de Dios? ¿Qué está sucediendo? ¿Realmente el problema está en Dios? ¿O el problema está en nosotros? Yo me pregunto, ¿acaso Dios ya no está dispuesto a intervenir de manera milagrosa y maravillosa a favor de su pueblo? ¿Será que Dios ya no quiere gastar su poder en hacer cosas y maravillas en un mundo que decide no creer en Él? Pienso yo que hay multitud de razones por las que la iglesia, los creyentes de hoy, ya no somos testigos de esos milagros y esas maravillas que vemos en la iglesia que está en el libro de los Hechos. Hay muchas razones por las cuales ya no estamos viendo tanta manifestación del poder de Dios. Y déjeme darle 2 razones y que encontramos también en la palabra de Dios y en la vida y en los tiempos que nos toca vivir. Primero, somos una generación terriblemente incrédula. ¿Lo han notado? Para nosotros no es fácil creer en el Señor, porque no es fácil creer en lo que no vemos. Si no tenemos alguna evidencia, nos cuesta mucho trabajo creer. Hablamos de fe, pero la verdad es que muy pocas personas, muy pocos cristianos en el mundo realmente están viviendo por fe. Estamos viviendo en base a lo que vemos, y creo que usted y yo debemos reconocerlo, porque estamos viviendo en un círculo vicioso. ¿Cuál es ese círculo vicioso? Creemos poco porque vemos poco, y vemos poco porque creemos poco. Entonces, creemos muy poco en Dios porque vemos muy pocas evidencias de su poder. Pero estamos viendo muy pocas evidencias de su poder porque estamos creyendo poco en el poder y los milagros de nuestro Dios. Estos tiempos que nos toca vivir son los tiempos en los que debemos echar a la basura este círculo vicioso y cambiarlo por algo que sí nos lleve a alguna parte. Porque esta vida de incredulidad está alargando este tiempo difícil para la humanidad y está impidiendo que más personas conozcan al Dios hacedor de milagros, al Dios todopoderoso que vemos en la Biblia haciendo cosas extraordinarias y que es el mismo que hoy en día está llamando a las personas a un encuentro con Él. Pero para que usted y yo finalmente hagamos algo importante por este mundo en los tiempos que nos toca vivir, tenemos que dejar de aceptar lo visible como lo único posible. Debemos dejar de pensar que lo que se ve es lo único en lo que podemos creer. Y necesitamos comenzar a creer lo que Dios nos dice por encima de lo que ven nuestros ojos. Es decir, quizá por primera vez en nuestra vida, o por segunda vez si ya somos salvos, debemos ejercer fe. No basarnos en lo que vemos, sino creer en lo que Dios afirma, aunque no lo veamos. Y aunque no haya una sola evidencia de que se va a cumplir lo que Él está diciendo. Este es el tiempo en el que debemos vivir en verdad por fe. Los tiempos que nos toca vivir demandan de los cristianos, de los hombres y mujeres que hemos depositado la fe en el Señor, que en verdad y en serio vivamos por fe. Caminemos no por lo que vemos, sino por lo que el Señor nos afirma en su palabra. Ese es el desafío que hoy estamos enfrentando. Y mírele cómo lo menciona en el Salmo 77, versículos del 6 al 9. Sigue diciendo el salmista: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Estas son las preguntas de reflexión que se hace el salmista. Está reflexionando en lo que él cree de Dios, en lo que le han contado de Dios, y se hace estas preguntas.
Preguntas que usted y yo deberíamos estarnos haciendo en una reflexión positiva, en una reflexión de nuestra propia fe. ¿Creemos en el Dios Todopoderoso? Hace rato le hablaba yo de dos situaciones que pueden ayudarnos a cambiar. La primera es que reconozcamos que somos una generación terriblemente incrédula. Y la segunda cosa es que Dios está esperando que nosotros, los que creemos en Él, mostremos un poco de fe colectiva. Que mostremos un poco de fe como cuerpo de Cristo, como iglesia, y comencemos a pedirle mientras caminamos como viendo al invisible. Es decir, que empecemos a pedir por esas manifestaciones extraordinarias de su amor y su poder, mientras caminamos como si ya las estuviéramos viendo, aunque aún Dios no las haya manifestado. Esta parte es la más problemática. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos caminar pensando que lo que estamos clamando a Dios sucederá? Porque eso es lo que nos detiene. Que decimos creer en un Dios que todo lo puede. Afirmamos que confiamos en un Dios que tiene todo el poder para hacer aún las cosas inimaginables. Pero cuando tenemos que caminar hacia ellas antes de que sucedan, nos quedamos parados. Porque estamos ahogados en la incredulidad. Queremos creer, pero no decidimos creer. Y es que creer no es una emoción. Creer es una decisión. Pensemos en cada caso en la Biblia. Cuando el pueblo estuvo frente al Mar Rojo y cuando estaba también frente al río, el río Jordán antes de cruzar para tomar la tierra prometida. Parecía que no había manera de pasar, pero Dios se manifestó. En ambas ocasiones, Él en una abrió el océano, el mar, y en el otro abrió el río. ¿Y por qué lo hizo? Porque el pueblo decidió creer. En ambos casos comenzaron a caminar hacia el lugar donde no había paso. Decidieron caminar hacia el callejón sin salida, porque Dios se los estaba diciendo. En el caso del río Jordán, cuando se abrió, fue hasta que los sacerdotes pisaron el río. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndonos a nosotros que hagamos? ¿Hacia dónde nos está pidiendo que caminemos? ¿Cuál es el callejón sin salida hacia el que nos dirigimos? Y que deberíamos caminar hacia Él con la seguridad de que cuando lleguemos ahí, se abrirá. Los tiempos que nos toca vivir están demandando que depositemos toda nuestra fe en el Señor. Meditemos. Como dice el versículo 6, dice el salmista, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Pero nosotros no estamos reflexionando. Decidimos no creer. Nos rendimos antes de dar el paso de fe. No queremos caminar hasta que veamos que Dios se manifiesta. Y así no es la fe. La fe se manifiesta justo antes de que veamos la obra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los tiempos que nos toca vivir? Los que hemos depositado nuestra fe para salvación en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estaremos rendidos? ¿Seremos parte de ese grupo derrotado que siente que esta pandemia se salió del control de la humanidad y del control de Dios? ¿O finalmente depositaremos toda nuestra fe en Dios y daremos esos pasos de fe, clamando, confiando en un Dios que hace milagros, que quiere hacer todavía cosas maravillosas para que el mundo lo conozca y para que el mundo crea en Él? Así que hagámonos las mismas preguntas. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿Guardará silencio durante mucho tiempo más? ¿No volverá a mostrar su buena voluntad? ¿No volverá a manifestar su poder de manera milagrosa y maravillosa? ¿Se habrá agotado su gran misericordia para el mundo? Si usted conoce a Dios, sabe que la respuesta a todas estas preguntas es no. Él no va a rechazarnos para siempre. Él no dejará que este mundo se siga hundiendo sin hacer algo. Su gran misericordia no se ha acortado. De hecho, la Biblia nos afirma que sus misericordias son nuevas cada mañana, aún en este tiempo de pandemia. Pero debemos reflexionar. Tiempos para reflexionar.
Los tiempos que nos toca vivir son tiempos para que reflexionemos si estamos realmente creyéndole a Dios, si realmente conocemos al Señor y si realmente tenemos fe en Él, si confiamos plenamente en Él. Y esto nos lleva al tercer punto. Estos tiempos que nos toca vivir son tiempos para respondernos, tiempos para que respondamos nuestros cuestionamientos. Vuelvo a leerle del versículo 10 al versículo 15 del Salmo 77. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Miren, estos tiempos que nos toca vivir, nos estamos perdiendo de las maravillas de Dios. Es cierto, estamos perdiéndonos ser testigos y ser instrumento de las maravillas de Dios. Y no somos la primera generación que se pierde esta oportunidad. Si usted lee en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 12 y 13, Dios estaba tratando de llamar a un hombre, Gedeón, para que se convirtiera en el instrumento de las maravillas de Dios en ese tiempo difícil para el pueblo de Israel. Y dice ahí en Jueces 6, 12 y 13, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero esforzado y valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres? Mire, este hombre estaba dudando de Dios, estaba viviendo un tiempo difícil por la desobediencia del pueblo. Pero cuando un ángel se le aparece y le dice que Dios va a manifestarse, lo que hace Gedeón es lo que estamos haciendo usted y yo en tiempos como este, en los tiempos que nos toca vivir. Cuestionamos a Dios, dudamos de su presencia, dudamos de su poder, dudamos de su amor. Y nos preguntamos, si de veras Dios nos ama, si de veras Dios está en control, ¿dónde está Él? ¿Dónde están sus obras? ¿Dónde están sus maravillas? De las que nos han hablado durante mucho tiempo y de las que leemos aquí, ¿dónde está? Es lo mismo que se preguntaba Gedeón. Es la situación que estamos viendo en el tiempo que vivimos. Yo no sé si usted ha leído la historia de Gedeón, pero Dios tuvo que comprobarle a Gedeón varias veces que realmente lo que él estaba diciendo era verdad y que él estaba en ese momento ahí con él para usarle para liberar a su pueblo. Y así somos nosotros de incrédulos. No podemos confiar en la palabra de Dios, queremos pruebas y que Dios nos compruebe que lo que nos está diciendo es verdad. Pero lo que hoy, en los tiempos que nos toca vivir, necesitamos es confiar en Dios. Una confianza plena, no una confianza ciega, porque aquí están las evidencias del Dios Todopoderoso, porque Él sigue hablando a nuestras vidas, porque Él se sigue manifestando a nosotros. Así que no es una fe ciega, es una fe absoluta, una fe completa, una fe total en el Dios Todopoderoso, porque Dios es digno de nuestra confianza. ¿Podemos confiar en el Señor? El salmista dice en lo que acabo de leerle, que él confirmó y aceptó que el problema estaba en él. Dice, dije, enfermedad mía es esta. Usted y yo somos el problema. Nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en el Señor, nuestra falta de conocimiento de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo el salmista? Cuando reconoce que el problema está en él, comienza a decir, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ir a la palabra. Recordemos las maravillas de Dios que encontramos aquí. Recordemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos las maravillas que hemos visto que Él ha hecho en las vidas de gente que conocemos. Es tiempo de que afirmemos nuestra fe, recordando en quién estamos creyendo y en quién hemos depositado nuestra fe. En el versículo 14, el salmista dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. A esa conclusión llegó el salmista. Confió en el Dios que hace maravillas. Y note que no está hablando en tiempo pasado. No le dice, tú eres el Dios que hizo maravillas.
Habla de su confianza en el Dios que en ese momento iba a participar en su vida. Y es el Dios que en este momento, en los tiempos que nos toca vivir, quiere participar en nuestras vidas y en la vida de un mundo que está en pandemia. El Dios que hace maravillas. El único Dios que hace maravillas. Y está en presente. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento y es el mismo que vive en nuestro tiempo y que actúa en nuestro tiempo. Pero usted y yo necesitamos creerlo y necesitamos conocerlo y necesitamos creerle a lo que nos está diciendo. Todo lo que está permitiendo que vivamos en los tiempos que nos toca vivir tienen propósitos y aquí están sus propósitos. Pero usted y yo no los entendemos o no los creemos si nos los ha revelado, porque nos falta una experiencia personal con Dios a través de Jesucristo. El Dios en el que confiamos, el Cristo Salvador en el que ponemos nuestras vidas, es admirable y nos llama a su luz admirable. Así que cuando nos preguntamos, ¿dónde está el maravilloso Dios? ¿Dónde está el que hace milagros? Entendemos que estos son tiempos para respondernos esas preguntas. ¿Conoce usted al Dios que hace milagros? ¿Conoce al Dios que hace maravillas? ¿Conoce al Dios que es todopoderoso y digno de confianza? ¿Lo conoce usted? Déjeme mostrarle cómo Dios da testimonio a través de su palabra de este Dios que hace maravillas. En el Salmo 72, 18. Dice el salmista, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y luego dice también en el Salmo 86, 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y luego el Salmo 136, 4, dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Dios es el único Dios verdadero, el único que hace maravillas. Y en los tiempos que nos toca vivir, es el tiempo, son los tiempos para que cada persona que ha confiado en Dios, que ha creído en Jesucristo, en cada persona que se llama a sí mismo cristiano o cristiana, en todo verdadero creyente, haya una verdadera fe. Es decir, hoy es el tiempo de que el creyente sea verdaderamente creyente. Hoy es el tiempo de que la iglesia de Cristo sea la iglesia de Cristo. Este es el tiempo de que los redimidos vivan como redimidos, que los hijos y las hijas de Dios vivan como hijos e hijas de Dios, y que aquellos que creemos en Jesucristo vivamos creyéndole a Jesucristo. Este es el tiempo para que usted y yo no solamente seamos cristianos, seamos instrumentos de las maravillas de Dios. En tiempos de pandemia, Dios quiere obrar en el mundo. Dios quiere actuar en este mundo porque Dios quiere que este mundo le conozca. Lo que a usted y yo nos toca ahora es que podamos depositar nuestra fe en el Señor y que caminemos día a día creyéndole a Dios y que nos atrevamos a ser instrumento de sus señales, de sus milagros y de sus prodigios. Porque el Dios en el que creemos y el Dios que aparece en la Biblia sigue siendo el mismo. Y créame, el más interesado en hacer cosas extraordinarias es el mismo Dios. El Dios al que servimos es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque nada hay imposible para Dios, porque todo es posible para Él. Por eso es el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, el Dios grande, el único y verdadero, el que hace maravillas. ¿Usted puede responderse con estas palabras a su propio corazón? Estamos viviendo tiempos para respondernos. ¿Creemos o no creemos en Dios? ¿Le creemos o no le creemos a Dios? ¿Podemos creer que Dios hará cosas grandes y que usará nuestras vidas para hacerlas? De nuestra respuesta depende lo que veremos y lo que el mundo podrá ver también. Aquí llega entonces el momento del desafío que debemos enfrentar en los tiempos que nos toca vivir, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de incertidumbre, los tiempos que nos toca vivir. ¿Cuál es el desafío que nos presenta el Señor? Creámosle a Él, confiemos en Él y caminemos por fe.
Creámosle a Él, confiemos en Él y caminemos por fe. Usted y yo necesitamos dar el primer paso. Nuestro Dios es el mismo que vemos en el Antiguo Testamento, es el mismo que vemos en el Nuevo Testamento. Y si no está participando de manera activa en este mundo, no es porque Él haya perdido poder o porque Él haya cambiado. Es porque nosotros no estamos confiando como los que confiaban en Él, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es porque nosotros no estamos dando los pasos de fe como lo dieron los hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este es nuestro tiempo. Son los tiempos que nos toca vivir a usted y a mí. Si usted se llama cristiano o cristiana, si usted es un hijo o una hija de Dios, si usted realmente ha depositado su fe en Cristo y ha llegado a Dios a través de Jesús, este es el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Es nuestra fe, es nuestra presencia la que permitirá que nuestro Dios se manifieste con sus maravillas, con sus grandezas, con su poder, para que este mundo le conozca y para que este mundo se rinda a sus pies. Este es el momento para usted y para mí. Son los tiempos que nos toca vivir. Y déjeme decirle que Dios es quien dice ser. Y lo encontramos en la palabra del Señor. Y yo le creo a Dios. Dios puede hacer todo lo que dice que puede hacer. Y yo le creo a Dios. Yo soy quien Dios dice que soy. Y yo le creo a Dios. Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le creo a Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz en mi vida y en la vida del mundo. Y yo le creo a Dios. Decido creerle a Dios. ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted en los tiempos que nos toca vivir? ¿Le creerá a Dios o seguirá caminando en la incredulidad? ¿Seguirá esperando que Dios haga señales y prodigios para creerle? ¿O va a creerle para que Dios haga señales y prodigios? Son los tiempos que nos toca vivir y es nuestra decisión la que marcará el cambio. Ese es el desafío que Dios nos presenta en este día. Creámosle al Señor, confiemos en Él y caminemos por fe. Estamos rodeados de un mundo agonizante y depravado, con una violencia creciente que amenaza destrucción del mundo, enfermedades, plagas como el COVID-19, religiones falsas y tentadoras, y una oleada furiosa de ataques y seducciones satánicas disfrazadas de ideologías son las que están bombardeando nuestras vidas. Desastres naturales que están llamando nuestra atención. Muchos estamos desesperados por ver maravillas y milagros de parte de Dios. Necesitamos que nuestro Dios Todopoderoso muestre su brazo extraordinario, todopoderoso, y que podamos decirle al mundo que nuestro Dios está vivo, que está activo y que está al pendiente de nosotros y de su humanidad en este tiempo de pandemia. Anhelamos que se manifieste de esa manera la presencia y el brazo poderoso de nuestro Dios. Pero depende de nosotros, los que creemos. Necesitamos ser el instrumento de Dios para que su poder sea manifiesto al mundo como lo ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Las iglesias están en decadencia. ¿El cristianismo es deprimente o está en depresión? Estamos también como cristianos oprimidos. Necesitamos más de los que logran que el poder de Dios se manifieste por su fe. ¿No quiere usted ser uno de ellos? ¿No quiere usted ser una de ellas? Necesitamos más gente que crea en Dios, pero sobre todo que le crea a Dios. Estos son los tiempos que nos toca vivir. Estos son nuestros tiempos. Así que sí, son tiempos malos para el cristianismo, pero también son tiempos para reflexionar y son tiempos para que nos respondamos. ¿Somos parte del ejército de Dios que está en este mundo para prepararlo para su segunda venida? ¿O somos de los que estamos estorbando para que el mundo conozca a un Dios que les está amando? Es nuestra decisión. Bendito Dios, en este día quiero rogarte, toca nuestras vidas, aumenta nuestra fe, ayúdanos a depositar todo lo que creemos en tu palabra, solamente en ti y en tu palabra.
Permítenos ser un instrumento de poder, poniendo nuestra confianza en ti, poniendo nuestra fe en ti. Danos el valor para dar el primer paso aún antes de ver las evidencias de que tú harás lo que has dicho, solamente porque creemos en lo que has dicho. Aumenta la fe de tu pueblo. Si hay alguno en este momento, alguna que está en este momento, clamando a ti por fe, te está clamando como tus discípulos, aumenta nuestra fe, Señor, escúchanos. Aumenta nuestra fe, perdónanos por nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Permítanos ser instrumentos de tus obras, de tus señales y de tus prodigios en los tiempos que nos toca vivir para que el mundo te conozca, para que el mundo crea, Señor. Pero si hay alguien aquí que aún no ha depositado su fe en ti como Señor y Salvador, convéncele de lo que hiciste en la cruz, que hoy pueda rendir sus vidas y que pueda creer en algo que no vio, pero que tú afirmas en tu palabra, que moriste en la cruz por él o por ella, y que ahí pagaste por sus pecados y quieres darle perdón. Por favor, en ambos casos, aumenta nuestra fe. Guíanos a un encuentro poderoso contigo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted no ha creído en Jesucristo, este es el día que debe tomar una decisión. Él murió en la cruz por usted. Y ahora, preparándose para volver por segunda vez, espera y confía que aquellos que hemos rendido nuestras vidas a Él seamos sus mensajeros, pero también sus instrumentos poderosos. Así que en los tiempos que nos toca vivir, demos un paso al frente y digámosle a Dios, aquí está mi vida. Refléjate en ella y a través de ella. Soy el pastor Alejandro Varela y ruego a Dios que en este domingo tome una decisión valiente de ejercer fe en Cristo y de caminar por fe en un mundo que necesita desesperadamente ver al Dios Todopoderoso que no se ve. Así que, orando para que Dios siga usando este mensaje, quiero invitarle, suscríbase a nuestro canal. Quiero invitarle para que le ponga me gusta si el mensaje le edificó. Quiero invitarle también para que promueva estos mensajes y los comparta con sus conocidos. Necesitamos que más gente se atreva a unirse a Dios en su plan redentor en los tiempos que nos toca vivir. Si Dios lo permite, espero que el próximo domingo podamos nuevamente juntos tener un encuentro con el Señor en el que Dios nos hable hoy. El Señor le bendiga.